El filósofo de Atenas rechazaba todo lo que no pudiera controlar desde adentro. Cuando Alejandro Magno, dueño de imperios, le ofreció cualquier cosa que deseara, él simplemente dijo: «Apártate de mi sol». Alejandro, el hombre más poderoso de su tiempo, confesó algo sorprendente: si no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes. ¿Por qué un conquistador envidiaba a un hombre sin hogar, viviendo en un barril? Porque Diógenes tenía soberanía total sobre su vida, algo que ni todo el oro del mundo puede comprar. El secreto de los grandes. Este patrón se repite a lo largo de la historia. Los hombres más brillantes, los creadores y los fundadores de imperios compartían un secreto: su poder real no dependía de otros. Por ejemplo, Einstein pasó noches enteras resolviendo problemas complejos mientras otros se ocupaban de compromisos sociales. Su solitud le permitió descubrir la teoría de la relatividad, un logro imposible si hubiera priorizado la vida familiar sobre su misión. Tomemos a Albert Einstein. Antes de ser famoso por la teoría de la relatividad, Einstein trabajaba como asistente técnico en una oficina de patentes en Suiza. Nadie allí podía comprender realmente sus ideas, y sus colegas se burlaban de sus pensamientos extraños. Sin embargo, él no buscaba aprobación, su atención estaba en comprender el universo según sus propias reglas. Pasaba noches enteras caminando por calles solitarias, imaginando lo que hoy conocemos como relatividad. Lo increíble de su historia es que no era más inteligente que otros científicos de su época, pero sí estaba comprometido con su visión y disciplina personal. Ignoró la presión social y las expectativas externas. Mientras otros competían por reconocimiento, él construía en silencio su conocimiento, día tras día. Este enfoque le permitió crear algo que cambiaría el mundo para siempre: una nueva forma de entender el tiempo, el espacio y la energía. El secreto de Einstein, y de todos los grandes, es esta independencia interior, la capacidad de mantener tu mente clara y tu propósito firme, incluso cuando todo y todos a tu alrededor dudan de ti. No se trata de evitar la soledad, sino de aprovecharla para crecer y crear. Esto es lo que transforma la disciplina en genialidad y el aislamiento en innovación. La prueba de Nietzsche. Nietzsche propuso la prueba del eterno retorno. Si tuvieras que vivir tu vida exacta, una y otra vez, ¿la elegirías? La mayoría se horroriza, porque vive en el guión de otros. Pero el hombre que se atreve a decir sí una y otra vez, vive con convicción y crea sus propios valores. Así nació el concepto del Übermensch, no un superhéroe, sino alguien que vive según sus reglas, libre de filtros sociales. Imagina a María, una joven que soñaba con ser emprendedora en un pequeño pueblo. Desde el primer día, enfrentó obstáculos enormes: su familia no creía en ella, los bancos le negaban créditos, y su primer negocio fracasó estrepitosamente, dejándola con deudas y dudas. Cualquier persona podría haberse rendido, pensando que la vida la castigaba. Pero María decidió tomar la prueba de Nietzsche. En lugar de quejarse, comenzó a analizar cada error. Cada fracaso se convirtió en una lección, cada no en una oportunidad para buscar un camino distinto. Aprendió sobre finanzas, marketing y liderazgo por sí misma, en las noches después del trabajo, mientras otros descansaban. La adversidad dejó de ser un enemigo, se convirtió en su escuela. 5 años después, María no solo había recuperado lo perdido, sino que su negocio florecía y ayudaba a otras personas del pueblo a emprender. Lo que la había roto al principio se transformó en la base de su éxito. La prueba de Nietzsche no era un obstáculo externo, estaba en su interior, en su capacidad de resistir, aprender y crecer. Ella entendió que el dolor y la dificultad son inevitables, pero lo que define a un grande es cómo los enfrenta y los convierte en impulso para avanzar. Soledad y creación. La soledad elegida es fundamental. Arthur Schopenhauer vivía casi monástico, escribía, leía y caminaba solo, con su caniche como compañía. Muchos lo llamaban misántropo, pero él sabía algo profundo: solo en soledad puede un hombre ser realmente él mismo. Del mismo modo, Nikola Tesla nunca se casó. Su concentración total le permitió inventar la corriente alterna y la tecnología inalámbrica. Si hubiera cedido tiempo y energía a una pareja, esos logros jamás habrían sucedido. Piensa en Lucas, un joven escritor que vivía en la ciudad, rodeado de ruidos, compromisos sociales y distracciones constantes.
Siempre soñó con escribir una novela que cambiara su vida, pero cada intento terminaba siendo mediocre. Una noche, después de otro día agotador, decidió aislarse por completo, apagó su teléfono, cerró la puerta y se quedó solo en su pequeño apartamento con una libreta y una taza de té. Al principio, la soledad le pesaba, sentía miedo, ansiedad y hasta un poco de aburrimiento. Pero en lugar de huir de esos sentimientos, decidió explorarlos, observarlos y escribir sobre ellos. Esa introspección profunda lo llevó a descubrir emociones y pensamientos que nunca había notado, su miedo a fracasar, sus recuerdos olvidados de la infancia, sus sueños más secretos. Poco a poco, esas páginas se transformaron en personajes, en escenas y en diálogos poderosos. Después de semanas de aislamiento creativo, Lucas terminó el primer borrador de su novela. La soledad, que al principio parecía un vacío, se convirtió en su aliada más fuerte. Allí nació una obra auténtica que reflejaba su mundo interior y conectaba con los demás de manera profunda. La soledad no lo aisló del mundo, sino que le permitió acercarse a su esencia y crear algo único. Este ejemplo muestra que la soledad no es un enemigo, es un catalizador de la creatividad. Quien aprende a usar el tiempo consigo mismo convierte el silencio en ideas y las ideas en legado. El peligro de las relaciones modernas. El hombre casado, incluso con amor, delega parte de su atención a otra persona. Cada emoción, cada decisión se filtra a través de alguien más. Marco Aurelio, el emperador estoico, meditaba en soledad. Su fuerza mental nació del dominio interior, no de la aprobación externa. Por el contrario, el hombre soltero dirige toda su energía a sus metas. No se distrae con negociaciones emocionales, y por eso su visión es pura y poderosa. Imagina a Sofía, una joven que conoció a alguien a través de una aplicación de citas. Al principio, todo parecía perfecto, mensajes constantes, emojis cariñosos, llamadas de madrugada. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, se dio cuenta de que nunca se encontraban cara a cara, que las conversaciones eran superficiales y que cada interacción estaba cuidadosamente filtrada para parecer ideal. Sofía empezó a sentirse vacía y ansiosa. Se dio cuenta de que había invertido emociones reales en alguien que existía más como una imagen virtual que como una persona auténtica. Esa conexión moderna, rápida y cómoda, había creado una ilusión de intimidad que no podía sostenerse en el mundo real. La historia de Sofía es un espejo de lo que muchas personas experimentan hoy. Las relaciones modernas pueden atraparnos en un ciclo de dependencia digital en el que buscamos aprobación y validación instantánea, pero perdemos la capacidad de construir vínculos profundos, honestos y duraderos. La facilidad de conectar se convierte en el peligro, porque confundimos cantidad con calidad y atención con afecto genuino. El aprendizaje es claro, no hay atajos para las relaciones verdaderas. Para conectar de manera real con alguien, se necesita tiempo, presencia y autenticidad. Las relaciones modernas nos enseñan que no debemos temer al esfuerzo y a la vulnerabilidad, sino al engaño de lo superficial. Individuación y poder real. Carl Jung enseñó que la integridad no se alcanza sumando a alguien, sino integrando lo que llevas dentro. Cada hombre contiene luz y sombra, razón y emoción. El hombre individuado aprende a manejar su propia inteligencia emocional, no necesita que su pareja traduzca sus sentimientos. Así, su poder se mueve en silencio, creando logros que otros ni perciben. Florence Nightingale, por ejemplo, salvó miles de vidas porque no permitió que un matrimonio limitara su misión. Imagina a Diego, un joven profesional que siempre se había preocupado por agradar a los demás, sus amigos, su familia, incluso su jefe. Pasaba horas tratando de cumplir expectativas ajenas, ocultando partes de sí mismo que consideraba incorrectas o débil, y nunca se permitía actuar según sus propios deseos. Con el tiempo, Diego comenzó a sentirse agotado, desconectado y resentido, como si la vida pasara frente a él mientras él solo cumplía roles ajenos. Un día, después de un fracaso laboral que lo dejó cuestionando todo, Diego decidió mirarse de frente. Comenzó a escribir sus pensamientos, a reconocer sus miedos, sus ambiciones y sus verdaderos intereses, sin el filtro de lo que los demás esperarían. Se dio cuenta de que su verdadera pasión era el arte, algo que había dejado de lado por miedo al juicio. Al tomar decisiones desde su autenticidad,
como dedicarse a pintar y exponer sus obras, Diego empezó a experimentar un cambio profundo. No necesitaba la aprobación de otros, su poder real venía de la confianza en sí mismo y en su propósito. Incluso en los momentos difíciles, sentía una fuerza interna que antes no conocía, porque ahora su vida estaba alineada con su verdadero yo. Este es el corazón de la individuación, no se trata de ser solitario o aislado, sino de ser dueño de nuestra vida, de nuestras decisiones y emociones, y de construir un poder que nadie pueda arrebatar, la libertad de ser quienes somos de manera completa. Mientras más nos acercamos a nuestra verdadera esencia, más nos alejamos de las cadenas de la opinión y manipulación externa. Ese es el poder que transforma vidas de manera real, profunda y sostenible. Elección y caos. Nietzsche decía, uno debe tener caos dentro de sí para dar a luz a una estrella danzante. El matrimonio es estabilidad, la creación requiere caos. Virginia Woolf, Emily Dickinson y Chaslo eligieron la soledad para profundizar en su arte, su ciencia y su visión del mundo. Cada minuto dedicado a complacer a otros es un minuto perdido de creación propia. El camino del hombre solitario no es fácil. No hay garantías. Pero es un camino de libertad total. Desde esa libertad, puedes crear imperios, ideas, obras y descubrimientos que sobrevivan a tu propia vida. Mientras otros buscan su otra mitad, tú descubres que siempre estuviste completo. Imagina a Sofía, una joven que llevaba años trabajando en un empleo seguro, pero que no la llenaba. Todos a su alrededor le decían que estaba loca por querer renunciar, y la estabilidad, y tu futuro. Pero Sofía sentía un vacío, un llamado interno que no podía ignorar. Cuando finalmente tomó la decisión de renunciar, el caos se desató, de repente tenía que lidiar con la incertidumbre financiera, la presión familiar, el miedo al fracaso y la sensación de que todo podía ir mal. Cada día era un desafío, llamadas rechazadas para trabajos, facturas que pagar y la soledad que viene con dejar atrás la vida segura. Pero, en medio de ese caos, algo poderoso comenzó a suceder. Sofía empezó a explorar nuevas oportunidades, se inscribió en talleres que siempre había querido tomar, conoció personas con ideas diferentes y comenzó a crear proyectos propios. Cada decisión, aunque arriesgada, le otorgaba una libertad que antes no conocía. Aprendió que el caos no era su enemigo, sino un escenario donde la verdadera creatividad y crecimiento ocurren. La lección es clara. El poder de la elección reside en nuestra capacidad de actuar incluso cuando no hay garantías, de enfrentarnos al desorden con valentía y de encontrar sentido en la incertidumbre. Cada elección consciente, aunque genere caos, nos acerca a vivir con autenticidad, fuerza y propósito. Cada uno de los puntos que exploramos, el secreto de los grandes, la prueba de Nietzsche, soledad y creación, el peligro de las relaciones modernas, individuación y poder real, y elección y caos, nos revela una verdad fundamental: la vida no se construye siguiendo caminos predecibles, sino atreviéndonos a descubrirnos a nosotros mismos. Los grandes no alcanzan la excelencia por suerte, sino por disciplina, constancia y visión. Nietzsche nos recuerda que el dolor y la prueba son inevitables, pero la forma en que los enfrentamos define nuestro carácter. La soledad no es vacío, sino un espacio sagrado donde nace la creatividad y la autoconciencia. Las relaciones modernas, por su rapidez y superficialidad, pueden debilitarnos si no elegimos conscientemente con quien compartimos nuestra energía. La verdadera libertad surge cuando logramos individualización y poder real, cuando dejamos de buscar validación externa y comenzamos a dirigir nuestra vida con claridad y propósito. Y todo esto se pone a prueba en el terreno de la elección y el caos, porque es en la incertidumbre donde nuestra fuerza interior se revela y donde transformamos la duda en acción y la confusión en oportunidad. En conclusión, la vida no nos promete seguridad ni certezas, pero sí nos da la capacidad de convertir cada desafío en una escalera hacia nuestra grandeza. Quien aprende a enfrentar el miedo, a elegir con conciencia y a crear desde la autenticidad, no solo sobrevive, sino que transforma su existencia en algo extraordinario. El mensaje final es claro: atrévete a ser grande, a estar solo sin miedo, a elegir incluso en el caos, y a construir una vida que solo tú puedes crear. Cada paso, cada prueba y cada decisión te acerca a la versión más poderosa y auténtica de ti mismo. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo sobre educación financiera, desarrollo personal, productividad, psicología,
Espiritualidad y relaciones personales e interpersonales. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana vamos a compartir contenido que te ayudará a crecer en todos los aspectos de tu vida, tomar mejores decisiones y acercarte a tus metas. Únete a nuestra comunidad y empieza a transformar tu vida desde hoy. Porque la verdadera superación no es solo profesional ni financiera, es integral, y tu camino hacia una vida plena empieza aquí.